Buenas tardes. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 13 horas del 25 de septiembre del 2014, constituidos en la tercera sala de audiencias de juicio oral para la explicación de la sentencia pronunciada dentro del toca de casación 271/2014, derivado del proceso 1438 del 2013, seguido contra José Valentín Martínez Martínez por el delito de daño en propiedad ajena. Mi nombre es María de la Luz Reyes Rodríguez y fungiré como asistente de los magistrados que integran la cuarta sala colegiada penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Licenciado Jorge Luis Mancillas Ramírez, licenciado José Eugenio Villarreal Lozano y el licenciado Ángel Mario García Guerra en su calidad de presidente. Enseguida se les hace saber las reglas que deberán prevalecer en el desarrollo de esta audiencia: mantener el buen orden, guardar a esta autoridad como a los demás intervinientes el respeto y la consideración debidos, permanecer en silencio hasta en tanto se les conceda el uso de la palabra, no portar elementos para molestar u ofender o adoptar comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro o expresar de cualquier forma manifestaciones o sentimientos de odio o de rencor. Para el caso de que alguna persona infrinja lo anterior, acorde con lo establecido por el artículo 35 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, se les ordenará salir de esta sala de audiencia. Si se resiste o vuelve al lugar, será retirado por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa como corrección disciplinaria. Finalmente, se solicita a las partes que al tener el uso de la palabra hablen de frente al micrófono con voz fuerte y clara. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, abogada. Discúlpeme, su señoría. Buenas tardes. No pasa nada. Soy el licenciado Ángel Mario García Guerra, magistrado presidente de la cuarta sala colegiada penal. Presidiré esta audiencia convocada acorde al artículo 17 de la Constitución y atendiendo a las atribuciones que me confiere el artículo 36 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Me encuentro acompañado por el licenciado José Eugenio Villarreal Lozano, a la izquierda, y por el licenciado Jorge Luis Mancilla Ramírez, a mi derecha, integrantes de este cuerpo colegiado. Y voy a solicitar a las partes que se identifiquen para efecto de registro de esta audiencia. Por favor, empezamos con el Ministerio Público. Gracias. Soy la licenciada Julia Virginia Villarreal Muñiz, agente del Ministerio Público de Generales ya conocidos, y me encuentro acompañada por mi homóloga que se identificará de propia voz. Gracias. Gracias. Mi nombre es licenciada Yanes Maidali Charles Muñoz, soy agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación especializada en robos 2. Muchas gracias. Hay dos ofendidos en este asunto, ¿verdad? Sí, ¿No se está? encuentra uno de ellos presente, el señor Pedro Montoya está aquí en la parte de atrás de la sala. Muy bien. ¿Algún abogado que esté autorizado por parte de él? ¿Algún abogado particular? No, ninguno. ¿Como coadyuvante? Ninguno. Muy bien. ¿El otro afectado fue también notificado, licenciado? Sí, fue debidamente notificado. Hay constancia de los instructivos de notificación firmados de recibido por el afectado. Muchas gracias. ¿Por parte de la defensa? Buenas tardes, su señoría. María de los Ángeles Padrón Banda, defensora pública estatal, en representación del ciudadano José Valentín Martínez Martínez. Mi nombre es José Valentín Martínez Martínez. Muy bien, muchas gracias. Entonces, una vez que se ha hecho la identificación correspondiente, se da inicio a la presente audiencia. En sesión previa celebrada por este cuerpo colegiado, se agotó el debate y discusión del proyecto de resolución que corrió a cargo de la ponencia del magistrado Jorge Luis Mancilla Ramírez, de conformidad con lo que establece el artículo 48 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia. Sometido el asunto a votación, fue aprobado por unanimidad, determinando improcedentes los agravios de la defensa pública del imputado, por lo que se confirma la resolución de fecha 8 de julio del 2014, emitida por el Juzgado Colegiado de Juicio Oral Penal del Estado contra José Valentín Martínez Martínez por el delito de daño en propiedad ajena, dentro de la causa 1438-2013, de la que se deduce el toca de casación 271-2014. Y a efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 17 de la Constitución, y que es el motivo de que estemos aquí, en esta audiencia voy a proceder a concederle el uso de la voz al magistrado ponente de este proyecto, que es el magistrado Jorge Luis Mancilla Ramírez, a efecto de que proceda a la explicación, así que les voy a pedir que escuchen con atención. Gracias, magistrado presidente.
Es el caso establecer que los hechos demostrados por los jueces del Tribunal Colegiado de Juicio Oral en el Estado en la sentencia condenatoria impugnada fueron los siguientes. Que el día 10 de noviembre del año 2013, como a las 2:30 de la mañana, en la calle Unicornio, en la colonia Fomerrey 51, en Monterrey, Nuevo León, José Valentín Martínez Martínez dañó los vehículos propiedad de Ricardo Hernández Cázares y Pedro López Montoya, quienes tenían estacionados sus vehículos frente a sus domicilios y que son los señalados con el número 9116 y 9132 respectivamente, utilizando para ello piedras y pedazos de bloc, ocasionando con ellos daños, destrucción y deterioro a los bienes propiedad de los antes mencionados. Se les informa que una vez que se examinó la audiencia de juicio oral celebrada ante el Tribunal Colegiado de Juicio Oral del Estado, no se advirtió un acto violatorio de los derechos del imputado relativos a la presunción de inocencia, al debido proceso o a una defensa adecuada. Asimismo, fueron analizados los agravios formulados por la defensa pública del imputado, los cuales se estimaron improcedentes en razón de lo siguiente. En cuanto al primer agravio, el recurrente señala que los juzgadores de primera instancia, en la sentencia recurrida, para sustentar su convicción, conceden valor probatorio pleno a las testimoniales de Ricardo Hernández Cázares y Pedro López Montoya, quienes son partes afectadas dentro de la causa penal y que fueron el único medio de prueba por parte del tribunal para sustentar que el hecho probado arriba en las declaraciones de los propios afectados. Tal motivo de disenso se considera improcedente en razón a que tanto lo dispuesto en el Código Procesal Penal en vigor, en su artículo específicamente 355, en el sistema acusatorio, existe el principio de libertad probatoria, siempre y cuando no suprima garantías individuales. Por lo que, contrario a lo señalado por el alcista, los jueces de primer grado valoraron las declaraciones de Ricardo Hernández Cázares y Pedro López Montoya según la sana crítica, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Es decir, libremente justipreciaron esos testimonios, otorgándoles valor, siendo racionales los motivos expuestos, pues al ser desahogadas ante ellos, narraron lo que les consta de manera clara y creíble, al señalar desde el mismo día en que sucedieron los hechos al imputado José Valentín Martínez Martínez como el responsable de los daños causados a sus vehículos, porque aseguraron que lo vieron, le hablaron y lo escucharon, sin que demuestren alguna duda de su reconocimiento e identificación. En cuanto al segundo de los agravios, señala el recurrente que los jueces integrantes del Tribunal del Juicio Oral Penal en la sentencia recurrida no respetaron el derecho humano a un debido proceso, al considerar innecesaria e irrelevante el procedimiento para reconocer personas, pues señalan que los afectados Hernández Cázares y López Montoya, en el reconocimiento que hicieron contra José Valentín Martínez Martínez como el responsable de los daños que presentaron sus vehículos, está viciado. El anterior agravio es improcedente, en virtud de que al verificar las declaraciones de Ricardo Hernández Cázares y Pedro López Montoya, se deviene que la imputación que hacen contra José Valentín Martínez Martínez lo hacen de un modo claro y preciso, que no deja duda respecto al señalamiento que hacen contra el imputado Martínez Martínez, por lo que es acertado lo determinado por los jueces de primer grado cuando establecen que no es el caso deshogar la rueda de reconocimiento que asegura la inconforme se omitió en perjuicio del imputado, porque en el caso concreto el imputado ya estaba señalado y reconocido desde el mismo día de su detención. Respecto al tercer agravio, señala el recurrente que el Tribunal de Juicio Oral Penal en la sentencia recurrida no respetó el derecho humano a un debido proceso al considerar innecesaria e irrelevante el resguardo y custodia de los objetos o instrumentos del delito, es decir, los que se utilizaron para causar los diversos daños a los vehículos, lo que también se estima improcedente, pues como lo resuelven los del primer grado, si los objetos utilizados para causar los daños no se guardaron ni se custodiaron, se considera que se trata de piedras o pedazos de bloques, objetos comunes y más en una riña donde intervienen un sinnúmero de personas. Es también efectivamente irrelevante porque el lugar estaba lleno de piedras de acuerdo a las declaraciones y fotografías por estar cerca de un arroyo y porque la víctima Pedro López Montoya tenía en la banqueta bloques y pedazos de bloques. Por lo tanto, sería imposible diferenciar cuáles rompieron los cristales y cuáles no. Así también el imputado Martínez Martínez se le notificó del inicio del proceso a través de una imputación que tuvo la oportunidad de contestar. Se le dio oportunidad de ofrecer pruebas, su defensa tuvo la oportunidad de alegar,
sin que en ningún momento el Tribunal de Juicio le haya coartado tal derecho, y más aún dentro de la resolución impugnada fueron tomadas en cuenta todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, por lo que no se puede considerar que al imputado no se le respetó el derecho humano del debido proceso. En el fallo impugnado, al abordar el estudio de la acreditación del delito y la responsabilidad del imputado en su comisión, así como lo relativo a la individualización de la pena y reparación de daño, se aprecia que fue adecuado sin que importara violación alguna, porque con las pruebas que fueron desahogadas se acreditan los extremos de la demostración del delito y de la responsabilidad del imputado. En cuanto a la individualización de la pena, se estableció un grado de culpabilidad mínimo, lo que no implica perjuicio alguno al imputado, y en lo relativo al apartado de la reparación del daño, es acertado el Tribunal Colegiado de Origen al conceder valor probatorio al dictamen pericial rendido por el licenciado Alejandro Eduardo Hernández Becerril, quien explicó su método utilizado consistente en consultas a proveedores de cristales y vidrios sin que exista prueba en contrario que lo varíe el precio. Por lo tanto, este tribunal de alzada determinó de forma unánime que al ser improcedentes los agravios formulados por la defensa pública del imputado en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Juicio Oral Penal en el Estado en fecha 8 de julio del 2014 contra el imputado José Valentín Martínez Martínez por hechos constitutivos del delito de daño en propiedad ajena dentro del expediente número 1438/2013, del que se dedujo el TOCA 271 del presente año, se confirma dicha determinación y se ordena la comunicación a las autoridades correspondientes. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. ¿Algo que tengan que manifestar con relación a esta sentencia que se acaba de explicar, que ya se había resuelto, Ministerio Público? Nada, su señoría, nada más manifestar mi conformidad con la determinación. Muy bien. ¿La defensa? Sin manifestación alguna, su señoría. Muy bien, antes de dar por concluida la audiencia, se le informa a usted que tiene derecho de hacer cualquier manifestación y le sugeriría que antes de responder primero lo consulte con su abogada. ¿Tiene alguna manifestación que quiera hacer? Y acérquese al micrófono. ¿Lo puedes estirar? No, no tengo nada que manifestar. Muy bien, entonces al no haber más que agregar y siendo las 13 horas con 23 minutos del mismo día, se da por concluida la presente audiencia.